¿Está a la vista ya la presentación? Sí, doctor. Ok. El tema de hoy es la traumatología de miembro pélvico número 3. Esto comprende las fracturas supracondíleas del fémur. Entonces, vamos a... Algo se bloqueó, perdónenme. Aquí estamos. Vamos a describir primero qué es la zona supracondílea del fémur. El fémur distal está conformado por los cóndilos femorales medial y lateral. El segmento óseo que se encuentra entre el tercio distal de la diáfisis del fémur y los 12 centímetros ubicados por encima de los cóndilos hacia la zona proximal del fémur se consideran la zona supracondílea. Para que ocurran estas fracturas debe haber una fuerza muy grande, dado que el fémur es el hueso más grande y más fuerte que tenemos en el cuerpo. Las estructuras son resistentes, pero tenemos impactos muy intensos, como son el trauma directo en los accidentes de automóvil, la gente que resulta víctima de un atropellamiento o caídas de una altura de ya 2-3 metros de altura en la que el mecanismo implique pues un impacto directo sobre otro objeto muy, muy duro, o mecanismos que generen una palanca para que hagan que se fracture este fémur. Las fracturas supracondíleas son más comunes en pacientes que tengan alguna deficiencia en cuanto a la dureza de sus huesos, como pasa en la osteoporosis. Son pacientes que tenían un factor en su contra y por supuesto que aparte se les aplicó una carga, un impacto. Recientemente hemos visto más seguido este tipo de lesiones causadas por proyectiles de arma de fuego, dado los momentos pues tan complicados que estamos viviendo recientemente. Para clasificar estos tipos de fracturas, empezaremos como las que de siempre, en separar las abiertas de las cerradas. Las fracturas expuestas, ya saben, tienen una lesión y los huesos pueden atravesar del interior hacia afuera o haber una lesión que penetre por algún tipo de herramienta o piezas automotrices de fuera hacia adentro. Estas se localizan, como decíamos, por encima de los cóndilos. Pueden estar en medio de los cóndilos o solamente afectando uno de los cóndilos. Estos trazos inclusive pueden combinarse entre sí. El tipo de trazo es importante y vamos a encontrar también para su clasificación los trazos transversos, oblicuos cortos y los trazos largos. Las multifragmentarias, que ya entendemos, tienen múltiples segmentos de hueso en los que se fragmentó y aparte para clasificarlas también consideramos el desplazamiento que éstas tengan. Es decir, cómo se desarmó ese rompecabezas de hueso tras el impacto o las maniobras para llevar a ese paciente del sitio del accidente al hospital. También podemos encontrar como una forma de clasificar estas lesiones por el acortamiento o angulación que sufran. El acortamiento pues casi siempre consiste en el cabalgamiento de un fragmento por encima de otro, lo que haga que desde la primera vista un pie esté más corto que el otro y eso nos haga sospechar, claro, con el dolor, la deformidad y todos los signos clínicos de una fractura que ya conocemos. De manera que para clasificarlas veríamos eso. Esta es una radiografía de un paciente con una fractura que tiene varios fragmentos. El trazo principal parece un oblicuo corto, sin embargo vemos intermedio un tercer fragmento y hasta un cuarto fragmento ahí, lo cual hace que a primera vista pareciera que los fragmentos no arman un rompecabezas entre sí. Esa va a ser precisamente la dificultad técnica de este paciente, llevar a su lugar los fragmentos, lograr que se contacten y esperar a que se consoliden. Las fracturas, decíamos, pueden estar combinadas de muchas formas y tener, como estamos viendo en esta imagen,
una fractura supracondílea que además está partida en una laja vertical y otros fragmentos. Pero el trazo se sigue el espacio entre los dos cóndilos atravesando el surco. Y si vemos con cuidado, también perjudica uno de los cóndilos en su porción lateral. Cuando vemos esta misma lesión, pero por el lado lateral, ¿cómo sabemos que es lateral? ¿Alguien quiere opinar o simplemente hagan conciencia? Porque aquí está la cabeza del peroné y eso nos dice que es el lado lateral. Entonces vean cómo el cóndilo no tiene una superficie pareja, tiene un pedazo aquí también fragmentado del cóndilo mismo. Entonces tenemos casi que todas juntas aquí, supra, inter y condilia. ¿Sí? Esto es lo que consideramos una reconstrucción tridimensional, que son las que últimamente hacen los equipos ya de tomografía. Hay un software para hacer esas imágenes, las podemos girar y verlas como estamos viendo ahorita, de todas las formas posibles. Vista por el lado posterior, tenemos aquí a la vista los cóndilos del fémur, y eso nos hace orientarnos de qué es lo posterior, la parte también posterior de las mesetas tibiales. Y aquí visto por el lado medial, tenemos el cóndilo medial con buenas condiciones y toda la demás fragmentación que ya habíamos descrito. Decíamos que también para estas fechas ha resultado frecuente las heridas por arma de fuego, y en esta podemos ver cómo fragmentos del proyectil todavía están ahí, atravesaron sin salir del otro lado y generan una fractura que se desplaza, que tiene mucha fragmentación, pero que de alguna manera pues esté ahí contenida. Esta fractura también se considera una fractura expuesta, dado que hubo un agujero que entra por un lado y atraviesa hasta el otro. En este contexto puede pasar fragmentos de tejidos de la ropa del paciente, lo que hace pues que tengamos una contaminación también interna. Para la atención de estos pacientes tenemos tratamiento que es no quirúrgico y sí quirúrgico. El no quirúrgico puede decidirse a veces en pacientes ancianos cuyas condiciones de salud o del hueso sean de muy mala calidad, y sabemos que poniendo un implante lo único que vamos a hacer es más fragmentación, porque los tornillos o los agujeros donde vamos a meter los tornillos generarán una debilitación, un debilitamiento de las corticales, y eso va a hacer que se desanclen con facilidad. Preferimos no operarlos. A estos pacientes les podemos poner yesos, férulas o algún tipo de ortesis, que son un tipo de férulas que se moldean al cuerpo con materiales semirrígidos y los podemos de alguna manera hasta quitar y poner. También hay pacientes que su estado de salud no permite, o que la voluntad del paciente o sus familias nos digan que no desean ir al quirófano. Tenemos también los pacientes cuyas condiciones económicas no pueden solventar una cirugía y prefieren pues quedarse sin una cirugía, y en esos pacientes son a los que decidimos un tratamiento que no está basado en la cirugía. Cuando los pacientes sí vamos a operarlos, volviendo a considerar todos los tópicos que les decía hace ratito, pues tenemos que pensar primero el tipo de fractura, para pensar en qué tipo de implante nos va a reducir o a mantener la reducción de la mejor forma posible. También de esta manera tenemos que ver cuáles son nuestros recursos disponibles. Es decir, a veces estamos en una institución y solamente nos dan un tipo de material, pues ese es el que vamos a utilizar. A lo mejor tuviéramos un preferido o un ideal de acuerdo a las condiciones a las características de esa fractura, pero si lo disponible solo es eso, pues eso ponemos. El estado del hueso, les contaba, aún en el caso previo, es muy importante, considerando que los diferentes tipos de implantes que los diferentes tipos de implantes usados en ese tipo de fracturas
también pueden depender de la estabilidad del hueso para poder dar su mejor resultado. Y si el hueso está deficiente, tenemos que considerarlo para elegir bien y tener un resultado pues lo más adecuado posible. En los últimos años ha habido un sistema de placas nuevas en los que también se utilizan otro tipo de tornillos nuevos. Antes utilizábamos una placa con un orificio y ahí metíamos un tornillo, pues que tenía una rosca conocida como cortical para que se fijara la corteza y comprimiera la placa contra el hueso. Cuando tenemos huesos con deficiencias estructurales, con osteoporosis, utilizamos estos nuevos sistemas que ya se llaman pernos. Este perno sí tiene una rosca a lo largo del tornillo, pero muy cerca de la cabeza también tiene otro tipo de rosca que va a coincidir con una rosca que tiene la placa, de manera que el tornillo se fija a la placa y además al hueso, y de esa manera no se desanclan, duran mucho tiempo fijos y reparten mejor la carga. Como pueden ver en esta imagen vista por el lado interno de esta placa, los tornillos se dirigen en muy variadas direcciones, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Para que la fijación no sea como un peine que entra en una forma vertical y atraviesa el hueso y se puede salir de la misma manera, sino teniendo diferentes orientaciones, va a tener diferente fijación y eso hace que dure. En esta ilustración estamos viendo un tipo de fractura muy simple que involucra solamente un cóndilo y tornillos que los conocemos como de tipo cortical y con arandela, perdón, no cortical, sino esponjosa, tienen un pedazo, un segmento liso, de manera que cuando empieza la rosca a fijarse dentro del hueso, esta zona lisa únicamente desliza por el hoyo que hicimos, por la perforación que hicimos con el taladro y su broca, y eso hace que la cabeza del tornillo, unidos a una arandela, hagan de cuenta una rondana, pues ejerce una compresión que jala de aquí y repercute acá. De esa manera tenemos una fractura que se comprime y al comprimirse facilita su consolidación. Del lado derecho tenemos algo parecido, pero tornillos puestos de delante hacia atrás. Es decir, se fracturó la parte posterior del cóndilo y la fijación va en sentido anteroposterior. Al centro tenemos una ilustración de lo que fuera una fractura intercondílea. Esa ya es más larga, hacia proximal, involucra también la zona de la articulación, pero también sigue siendo solamente un puro trazo con un puro fragmento. Bueno, dos, el principal y el libre. En esta, no lleva el cursor, en esta encontramos que el tornillo va a ejercer lo mismo que en estos casos, una compresión interfragmentaria, y los de arriba son los pernos que les describía, que se van a fijar al hueso, inclusive esos llegan a la cortical y estos no, pero principalmente están fijos a la rosca que la cabeza tiene y a la rosca que también la placa tiene. Aquí hay una combinación entre la compresión y la fijación estable para ese tipo de placas especiales. Como decíamos, el trazo nos va a decir qué vamos a usar, y estas son imágenes de placas en pacientes con fracturas supracondilias puras con mínima fragmentación. En esta fractura que estamos viendo del lado izquierdo en la pantalla que ustedes ven, hay una placa correcta, una placa para cóndilo femoral. Sin embargo, es de las placas especiales anatómicas nuevas que hay, pero podemos notar que no la moldearon bien y que no se toca, no está tentando el fémur, no está recargada en él, y esto constituye un tipo de inestabilidad por parte de la placa. En la imagen que sigue es el mismo caso, visto
podemos ver que hay una buena alineación. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que hay que cuidarlo más, hay que tardar un poquito más en que empiece a caminar para que no vaya a haber desanclaje por ese espacio tan amplio que tiene. En este otro caso, igual lograron una reducción a lo longitudinal y enteroposterior muy buena. Este tipo de placa tiene unas ondulaciones aquí que hace que una parte toque hueso, luego no, luego sí, luego no, como un zigzag, y evita que se presione directamente la placa sobre el hueso y sobre su periósteo, generando un daño al al periósteo que va a repercutir en la cirugía del hueso. Todo eso hay que considerar ahí. Otro tipo de lesión, una intercondilia femoral, tratada con una placa similar, con tornillos en diferente orientación, unos para comprimir nada más, otros para fijar. Otro caso, también con placas especiales, con buena reducción, con un adosamiento aquí muy bueno, aquí mínimamente desplazado, pero con tornillos bien orientados y con una reducción buena que hace que, supongamos desde ahora, que va a tener... A veces la fragmentación es tal que no podemos meter una placa o los que decíamos, las corticales, el grosor de la diáfisis del hueso está tan frágil que no hay manera de meter ahí tornillería y una placa. Entonces nos auxiliamos de los clavos centromedulares. Estos clavos, como su nombre lo dice, se colocan dentro del canal medular y tienen una fijación hacia el lado proximal y otra hacia el lado distal, permitiendo que todo lo que ocurre en medio esté puenteado y de esa manera tengamos un espacio en el que no tocan los tornillos ni nada, pero se mantiene la longitud del hueso. Ese clavo no permite que haya rotaciones ni angulaciones y es una fijación estable muy buena. Este tipo de clavado, por ejemplo aquí, con una lesión muy distal, pues nos da una estabilidad en esta zona y aparte de lo que son los tornillos, como están estos pintados en verde, o un perno que está aquí en esta zona, tenemos otro tipo de perno que tiene una forma de hélice y desde que va entrando, va girando y hace un tipo de canal tan especial que queda firmemente apretado y no se suelta con facilidad, de manera que la estabilización del clavo con respecto al hueso es suficiente. Perdón, tenemos mucho ruido de ambiente, hay obras afuera de mi consultorio. Creí que por el horario ya no iban a estar trabajando, pero me equivoqué. Otra alternativa para estabilizar una fractura es un fijador externo. Estos fijadores externos se ponen por fuera de la piel. Hacemos 6 orificios o 4 según el modelo que tengamos para hacer pasar los clavos y esos clavos roscados se fijan al hueso y permiten estabilizarlo desde afuera para que no se muevan los fragmentos o para que no se nos complique. Tenemos posibilidades de que los fragmentos hagan daño a los tejidos vecinos, a la circulación, a la piel, y la necesidad de mantenerlo lo más alineado posible, pues sigue siendo una recomendación de primera importancia. De modo que la colocación de esos fijadores ocurre de manera muy sencilla, de manera muy estable, y para el paciente unas molestias mínimas y unos beneficios a veces tan buenos que podríamos dejar el fijador como un tratamiento definitivo y así se queda. Cuando hacemos radiografía de frente y de lado y vemos que tiene la longitud, la rotación y su angulación, todo bien corregido, bien alineado, pues lo podemos dejar como está y de esa manera obtener desde ya una fijación. No pelamos el hueso, no le hicimos más heridas a la piel y nos puede ser que, como les dije, de acuerdo a la ubicación, a los trazos y todo lo que tengan, esto fuera un tratamiento definitivo. Como las demás fracturas, puede tener complicaciones y las fracturas de la superficie distal del fémur de la zona supracondílea pueden tener daño a tejidos blandos,
Ya decíamos, a veces dados por el impacto que recibe la extremidad y a veces por la presencia o la exposición de un fragmento de hueso de dentro hacia afuera. Las lesiones vasculares también pueden ocurrir y en esos casos pues tenemos estudios de nuestro lado que podemos hacer una angiografía, angioresonancia, varios tipos de estudios donde podremos ver los vasos sanguíneos que están cerca de la fractura y la posible afectación que tuvieran estos. También tenemos como una complicación, a veces temprana y a veces tardía, las infecciones. A veces las infecciones son precisamente en el sitio del abordaje de la herida y otras veces esas cierran bien, pero todo se complica dentro, en el hueso y luego pues en el tejido que lo rodea. El material que hemos colocado a veces de forma correcta, bien escogido, con una buena técnica, puede sufrir un desanclaje por lo que decíamos, que puede tener un problema de tipo densidad mineral ósea y por eso no lo tenemos ahí. En esta imagen es una angiografía, podemos ver todavía el hueso desanclado, angulado, acortado, rotado, ¿sí? Y entonces hacen este estudio y vemos varios estrechamientos de los vasos principales que nos obligan a restablecerle la longitud, a ver si con alinear bien esa extremidad vuelve el flujo a restituirse. Cuando no ocurre, pues a veces el tratamiento es médico, a veces quirúrgico vascular, pero pues la clave es identificarlo, saber que existe y estar al pendiente de que si ocurre, tengamos la persona ideal, el médico ideal que nos haga ese manejo. Este es un desanclaje. Tenemos una placa de las modernas, anatómica, con pernos, pero no nos resistió. Probablemente, aquí el error sea que se usaron pernos y no tornillos que hubieran pasado al otro lado de la fractura del hueso. Sin embargo, podemos visualizar aquí que las corticales, ninguna de las dos corticales tiene un grosor pues decente, son muy delgaditos, tienen mucha osteoporosis, la zona de la fractura muy adelgazado todo. Estos tornillos pues se los han de haber puesto con mucha buena voluntad y con mucha técnica, pero el hueso, a expensas del hueso, ocurre esta falla. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes médicos? ¿Hay algo que no quedó claro? Creo que no, doctor. Bueno, la otra clase que nos falta es pélvico 4, me parece. Escójanse un horario de mañana, me lo comunican más tardecito y nos ponemos de acuerdo si todos podemos a esa hora para que no demoren muchos días en lo que ustedes tengan todo listo. ¿Les parece? Sí, está bien, doctor. Les agradezco a todos, que tengan buen provecho, gracias por sacrificar su hora de comer. Nos vemos pronto, échenle ganas. No se preocupe.